La noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a Iván Andrade, él es presidente del directorio de la CFN. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme, a la orden siempre. Gracias nuevamente por estar en este espacio. Cuéntenos cuál va a ser el principal enfoque del Banco de Fomento Económico tras esta fusión que se acaba de concretar. La democratización del crédito. Ese es el objetivo específico que buscamos con la fusión en cuanto a lo que es el segmento de aquellos a quienes se extenderá crédito. ¿Qué significa? Significa el llegar a miles, decenas de miles de ecuatorianos que están relacionados con el sector productivo, agrícola, ganadero, emprendedor. Promedios de créditos que vayan a estar entre 10,000 a 20,000 dólares. Sí, habrá un techo máximo que será de 150,000, pero en realidad lo grande, lo fuerte es poder llegar pues a aquellos niveles, como digo, entre 10,000 a 20,000 dólares de créditos a ese segmento de la producción, el sector productivo del país. Es decir, que lo que se busca el objetivo es llegar a las bases productivas como tal, es decir, a las microempresas, sobre todo, pequeñas y medianas empresas. Efectivamente, ese es el rol principal de lo que debería ser un banco de desarrollo. Y por ello es que la base de la pirámide productiva es aquella que vamos a prestar atención primaria en todo lo que tiene que ver con lo que es extensión, que se llama crédito de primer piso. Hay otro segmento que es crédito de segundo piso. Ese significa llegar a través de los bancos, del sistema bancario en el Ecuador, con programas y esquemas específicamente que ellos, tomando el riesgo con sus clientes, a su vez permite llegar a otro segmento de la población. Pero de manera directa, específicamente es al sector básico de la pirámide del sector productivo. Y con un techo, usted lo acaba de mencionar hace un momento, con un techo de 150,000 dólares, es decir, ya no se repetiría lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la CFN, que hemos visto que se daban préstamos a empresas, a muy pocas empresas, pero préstamos millonarios. Efectivamente, y eso es lo que distorsionó lo que debe ser el rol de un banco de desarrollo como tal, de tal forma que se acabaron los créditos millonarios desde que nosotros entramos. No más el beneficiar a pocos. Esa no es la manera de promover realmente un desarrollo económico. Y lo que significa a su vez es de que de esa cartera, todo aquello que vamos recaudando justamente nos permite entonces utilizar esos recursos en un banco que, fusionado con Ban Ecuador, es un banco poderoso, un banco que va a tener como 1.500, 1.600 millones de dólares de patrimonio. Por otro lado, fondos disponibles que combinadamente hoy son alrededor de 1.900 millones de dólares y una cartera saneada de hoy 2.100 millones de dólares. De tal manera que es un banco poderoso siempre y cuando se utilice y se bien use esos recursos para el segmento que hemos indicado. Usted habla de una cartera saneada, es decir, es la cartera de clientes de la CFN y también de Ban Ecuador, pero también va a arrastrar la cartera de deudores de ambas entidades. Es decir, ¿qué va a pasar con esa cartera vencida? ¿O qué se está haciendo al momento? Existe dos tipos de cartera llamada vencida. Llamémosle improductiva. Improductiva es cuando es una combinación de aquella que ya vencida, y no devenga interés, que son las cuotas, digamos, que todavía, pues, o de la cartera como tal, que no ha estado pagando. Hay una cartera efectivamente a la cual hay que dar oxígeno, pero esto en general, hablando de lo que es no solo CFN, sino también en Ecuador, hay que dar oxígeno por los impactos que puede haber tenido la pandemia. Por ejemplo, sector turismo, hotelero, el sector transporte, los transportistas, ¿no es cierto? Pero aparte de ello, tenemos una cartera vigente que es sana, es una cartera con la cual se trabaja y se va haciendo recuperación. Pero por otro lado tenemos esta otra cartera que la llamamos no solo improductiva, sino aquella que está en juicios de vía coactiva.
Esos son montos importantes, concentrados en 90 y tantos casos, más de 400 millones de dólares. En ese no vamos a hacer ni un minuto para seguir cobrando la forma legal. Pero por otro lado, hemos hecho público la lista empezando por estos 90 y tantos nombres, ¿no es cierto?, que ya significan más de 400 millones de dólares. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho para que la ciudadanía conozca. Los nombres han sido entregados, y van a continuar con este esquema de lo que seguimos haciendo con Contraloría, con la Super de Bancos. Ahora entiendo que existe asambleísta que dice, en la Comisión de Fiscalización, que ellos también quieren hacerlo en buena hora. Esto no es que es para olvidarse, no es que se unen todas las instituciones, bueno, y aquello pues está en juicio, ya nadie se acuerda. No, la razón por la que entregamos, porque la gente no olvide, e indistinto de cuánto tiempo uno está sentado en este rol, porque hay que estar consciente, ¿no es cierto?, de que si uno entrega, puede continuar a cuántos vengan adelante, decir qué pasó con estas cosas, con estos casos, porque la solución o hasta dónde llegan estos casos, en cuanto a embargos, en cuanto a remate, etcétera, va a ser y tiene que ser público. 400 millones de dólares nos acaba de decir que es aproximadamente el valor que se encuentra en estos momentos en juicios de vía coactiva. Son recursos públicos que sin lugar a dudas es un monto importantísimo que tiene que ser recuperado. Estaríamos más o menos hablando de cuánto tiempo se podría tomar para recuperar en realidad ese dinero, que es de todos. Son años. Pero vamos uno por uno. Hay casos específicamente en los cuales vamos adelante con embargos. Eso también vamos a publicitar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se ha embargado? ¿Cuándo saldría remate? Entonces es un proceso, no es un proceso de la noche a la mañana. Además, entendiendo lo siguiente, y me permito unos segundos nada más para que la ciudadanía sepa. Los juicios de estos millonarios conllevan también a que esos deudores, un número de ellos, comienzan a utilizar herramientas de medidas cautelares, de parar los procesos, de darles hacerlos más engorrosos en cuanto a la solución, pero porque me imagino, y no es que me imagino, sino que de hecho tienen los recursos para pagar a los abogados y seguir. Para entonces, estas argucias jurídicas. Exacto, y entonces no hay como claudicar. Esto es perseverancia, esto verdaderamente es algo donde tenemos que perseverar de una manera ordenada. Por eso es que tenemos una fortaleza en cuanto al equipo jurídico nuevo de hace pocos meses que se tomó, y efectivamente ese es el que nos permitiría seguir adelante, como digo, caso por caso. Lo importante es que se sepa y que se continúe, y que cuando tenemos estos vaivenes en donde por otro lado pongamos algún juez, que sí existe concretamente, en un caso como tal, en el juez consiguieron un juez, consiguieron en el sentido de que ganamos una primera instancia, en una segunda instancia perdimos con un juez en donde nos obligan a tomar un bien, unos terrenos valorados en $150,000 la hectárea, por una deuda de $5 millones. La estamos peleando. Y nos llevan a fiscalía porque no hemos acatado. Bueno, vamos a seguir peleando, pues, porque tenemos que ir a Contraloría y buscar asimismo todos los elementos legales que nos permitan a nosotros seguir peleando, porque lo más fácil en este caso que es, nos dice el juez, además, devuelva las otras garantías. No, señor. O sea, tenemos que realmente pelear. Lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Y desde luego, como digo, con todos los elementos legales también que tienen que ser, pues así es como tenemos que seguir haciéndolo. Pero no a la primera por zafarnos del problema, decir, sí, bueno, ya le entrego la minuta porque me dijo el juez. No. Así es, estamos hablando de 400 millones, es realmente muchísimo dinero. ¿Cuántas empresas me había mencionado usted? Son más de 20 empresas en las cuales se encuentran estos juicios, con las cuales se está ventilando estos juicios en estos momentos. Son realmente más de 90 que conforman un poco más de 400 millones de dólares. Todos los juicios suman más de 90 empresas. Son 90, así es. En 90 está concentrado 400 y pico de millones de dólares. En 90 deudores, en juicios de coactiva. ¿Y que tienen cuántos años más o menos algunas de ellas?
Los créditos vienen algunos desde temprano, todavía década 2010, digamos, pero un buen número son más bien de esta década pasada, 2013, 2014, hasta el 2018, 2019, con extensiones. Allí es donde están un buen número de casos también. Esperamos que se pueda hacer algo pues para recuperar esos recursos públicos. Revisemos ahora lo que se va a hacer, lo que es importante también que se va a hacer con el nuevo Banco de Fomento Económico. ¿A qué sectores se va a dar prioridad o eso es indiferente? Tal vez en estos momentos, por ejemplo, el sector de turismo que está tan afectado, o hay algún otro que también se pueda considerar como prioridad. Creo que hay que dividirlo en tres aspectos. El primero es aquellos en los cuales ya son clientes y que tienen deudas. En el sector hotelero estamos hablando de aproximadamente deudores que suman en su conjunto algo así como 85 millones de dólares. En el sector transporte tenemos transportistas en su conjunto, asimismo son como 120 millones de dólares. A ellos hemos creado ya mecanismos de darles oxígeno, darles plazo, darles tiempo de gracia, darles una mejor tasa de interés, para que puedan salir adelante. Todos estamos conscientes de ese aspecto. Entonces, ese es un grupo como tal. Hay otro que, cuando hablamos ya del banco fusionado, es el nuevo, es extender crédito nuevo. ¿A quién? De nuevo, sector productivo, la base de la pirámide de producción agrícola, ganadera, emprendedora, pero siempre la mayor cantidad tiene que ver con la parte agrícola y con la parte ganadera. Allí es donde está enfocado. Entre otros, igualmente, como ustedes vieron, el tema del crédito del 1% a 30 años, una realidad. Se la hizo, el señor presidente dijo el primer día hábil de enero va a estar listo, estuvo listo y se lo está extendiendo. Ahí ya tenemos cerca de 60 millones de dólares en como 18,000 personas, digamos, que han recibido este crédito. No todos son esos, ¿no es cierto? Ese es un segmento de la población con un cierto tipo de crédito. Hay otros que tienen que ver con lo que usted bien mencionó, microcrédito, en valores de 10,000, 20,000 dólares, ya son más significativos también, tienen otro tipo de estructura. En eso, en total, para que usted conozca, desde que inició el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, hemos entregado como 380 millones de dólares a 82,000 personas en el sector principalmente agrícola y ganadero. Entonces, esto lo que hace es reforzar aún más que en el tiempo del gobierno, si queremos llegar hasta 400,000 personas, microempresarios en esos sectores a los cuales podamos extender estos créditos. Y los recursos sí los tenemos. Estamos hablando de créditos a bajo costo y también se consideran, pues obviamente, mayores plazos. Aproximadamente de qué tasas estamos hablando, de qué tiempo también más o menos es lo que se está considerando. Siempre estamos hablando dos cosas. La una es, dependiendo del tipo de crédito, por ejemplo, en lo que sería la parte agrícola, por ejemplo, si es de ciclo corto, indudablemente, pues eso es un préstamo de poco tiempo, ¿no es cierto? Si es que es uno de ciclo largo, tiene que ser de más tiempo. Tiene que incluir los conceptos de gracia, si es que tiene que ver con algo de activo fijo, porque pues es la diferencia entre un activo fijo y capital de trabajo, pues tienen dos tiempos diferentes con los cuales planearse el repago. ¿Qué estamos queriendo hacer? Y esto lo vamos a ver ya en el segundo semestre de este año, que saquemos entre 4 a 5 productos de fácil entendimiento, en donde los requisitos sean claros, no sean engorrosos, y vamos a procurar indudablemente que los créditos sean de un dígito en tasa de interés para hacer la diferencia. Exacto. Eso es lo que queremos hacer. Sí, sin lugar a dudas, eso es importante. Las empresas lo que más necesitan en estos momentos son créditos para poder tener pues su capital de trabajo, porque eso es lo único que va a hacer que se reactive la economía aquí en el país. De hecho, si lo vemos en un contexto más amplio, ¿no es cierto? El sector bancario como tal en su conjunto ha tenido un crecimiento importante. El mes de marzo cerró activos totales por 53,000 millones de dólares. Cartera como de 31,000 millones de dólares, me parece que cerró el mes de marzo, para todo el sistema, solo bancario, no cooperativo. Entonces, en esa línea justamente es el que existen los recursos de liquidez. Y nosotros, al tener un banco que va a combinando los activos, tengamos 5,000 millones de dólares, estamos hablando de un banco que en tamaño
sería aproximadamente como el 10%, pero digamos el tercero en tamaño o tercero o cuarto en tamaño versus aún incluyendo pues los bancos más bien privados. Entonces, es poderosa esa unión, fundamentalmente porque esté ya bien estructurada y la cartera esté saneada para saber qué era lo primero que hicimos, que es sanear la cartera para saber de dónde estábamos pisando. Importantes noticias, pues, para, como lo dije hace un momento, esperar que se reactive la economía, justamente a lo más importante, que es la base productiva aquí en nuestro país. ¿Cuándo inicia operaciones? Y con eso ya finalizamos esta entrevista. Lo pongo y lo he mencionado antes, realmente alguien me lo dijo, ¿no? Nosotros estamos cambiando una turbina en pleno vuelo y el avión tiene que seguir volando y tiene que salir volando bien y aterrizando y cargando gasolina. Es nada más una metáfora para decirle que seguimos trabajando, no es que hemos parado. Oficialmente como tal, ¿no es cierto? En un proceso que combina la parte operativa, sistemas, riesgos, como el manejo en sí, ya estamos organizados, pero oficialmente con el nuevo nombre, ya como un solo banco, como tal va a ser pues ya empezando el 1 de enero del año 2023. Pero hoy por hoy ya actuamos como que si fuésemos uno, en el sentido de que vamos coordinando absolutamente todas las acciones para que no sea el uno hace el uno y el hace el otro y nos estamos poniendo al pie. No, estamos organizados, tenemos ya definido quién el gerente general sería, quiénes son las sugerencias generales para continuar con este proceso, que es un proceso complejo, pero es un muy buen desafío para lograr algo mejor y desde luego potencializar aquello que son los recursos públicos en un banco público de desarrollo. Muy buena noticia y la verdad es que habrán muchas expectativas de que se maneje de la forma adecuada, pues para que funcione también de la manera en la que todos esperamos, como debe ser, como lo dije hace un momento, para que se reactive la economía. Ese es el propósito fundamental. Le quiero agradecer pues a Iván Andrade, él es presidente del directorio de la CFN, que nos ha comentado un poco acerca de lo que se busca con la creación del Banco de Fomento Económico. Muy buenas noches, muchas gracias. Como dije al inicio, siempre a la hora. Gracias a usted nuevamente. Noticias, entrevistas.